Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento Maker. Además, es el podcast de programarfacil.com y yo soy Luis del Valle. Me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Ya se van acercando las vacaciones del verano, cada vez hace más calor, ya se ha ido el invierno por completo. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte y es, ¿qué hacemos con nuestras plantas? Yo soy un amante de las plantas, tengo bastantes en mi casa y muchas veces no sé qué hacer, no sé cómo puedo dejarlas para que se rieguen de forma automática. Pues precisamente de eso voy a hablar hoy en este capítulo. Vamos a hablar del sistema de riego automático con Arduino. Y es que llevo un mes y medio bastante liado, muy ocupado. Entre medias he tenido también, es cierto, una semana de vacaciones. Y es que precisamente estaba preparando esto. Se trata de un curso de acceso gratuito para todo el mundo, donde podéis entrar y ver cómo se puede fabricar un sistema de riego automático con un Arduino Uno. También sé que en las últimas semanas os he prometido un capítulo bastante esperado, que era hablaros de otra vez de los consumos eléctricos con el LTC4150 para poder medir el nivel de batería que nos queda en nuestros dispositivos del IoT, pero se me ha echado el tiempo encima, no me ha dado tiempo a prepararlo como a mí me gustaría, y como tenía precisamente esto ya publicado, ya lo tenemos accesible para todo el mundo, pues he decidido compartirlo con toda la audiencia del podcast. Y bueno, como no he tenido tiempo, aquí tenéis un programa bastante completo. Eso sí, os tengo que decir que no va a haber artículo de este podcast, solo va a haber el audio. Tendréis una entrada también en el blog donde solo estará el audio, y es que si os queréis ver todo el contenido de todo lo que voy a hablar aquí, pues lo único que tenéis que hacer es entrar en programarfacil.com, en la home. Ahí tenéis un formulario para rellenar donde tenéis que dejar el nombre y el email, y esto lo que hará es meteros dentro del curso donde recibiréis durante 6 días cada día una lección. Os podréis ir saltando para recibirlas todas a la vez. Y bueno, me estáis dejando vuestro nombre y vuestro email, no os preocuparos de nada. Yo en ningún momento cedo esa información a terceros. Eso es para comunicarme contigo, para poderte enviar todas las novedades que hay en el blog, que hay en el podcast, que hay en el campus, y también, por supuesto, para que puedas acceder a este maravilloso curso tutorial, donde son 6 lecciones con 2 horas de vídeo, con todo el código, todas las explicaciones, y yo creo que ha quedado bastante bien. Me ha costado, ya os digo, un mes y medio el producir todo esto. También os quiero recordar que el próximo capítulo será el último, donde trataremos a fondo todo el tema de Node-RED. Tengo muchas ganas, ese sí que no lo voy a eliminar de la parrilla porque tengo muchas ganas de hablar. También Germán y José también tienen muchas ganas, así que ese será la próxima semana. Me gustaría también hablaros de una reflexión, y es que en todos estos años que llevo de profesión, dedicándome a la programación, a trabajar con tecnología, pues he leído muchos libros, he hecho muchos cursos, he hecho muchos seminarios, charlas, acontecimientos, ferias, de todo. Y esto me ha llevado a descubrir 2 grandes verdades. La primera verdad es que la teoría, aunque es muy importante, no te garantiza que domines una materia. ¿Por qué? Porque solo cuando pones en práctica esa teoría te va a garantizar que domines esa materia. La segunda gran verdad es que vivimos en un mundo de incertidumbre. Ya te he dicho, todos los que trabajamos directamente con tecnología, ya sea creando, modificando o lo que sea, pero directamente con la tecnología, pues vivimos en un mundo de incertidumbre. Siempre hay nuevas librerías, nuevos frameworks, nuevas placas, nuevos componentes, bueno, que os voy a contar. Nunca vamos a conseguir saberlo todo, eso es totalmente imposible, tenemos de asumirlo. Por eso debemos hacer 2 cosas. La primera, siempre tenemos que seguir adelante, aunque a veces no entendamos las cosas que estamos viendo en ese preciso momento. Debemos de ir más para adelante porque seguramente desde otro punto de vista, cuando llevemos algo más de tiempo, eso en lo que nos hemos quedado atascados lo veremos con más claridad. Por otro lado, también debemos de saber eliminar el ruido que hay en Internet. Ya sabemos que en Internet hay toda la información que nos podamos imaginar.
Pero también hay mucha paja y hay mucho ruido y eso no nos interesa. Debemos de ser capaces de ir al grano. Todos vivimos en un mundo donde vivimos deprisa, no tenemos tiempo prácticamente de nada y por eso es muy importante el tener esa información de primera mano y que sea muy rápida de consumir y que al final nos lleve al grano. Durante los últimos años, como ya sabréis, me he dedicado plenamente a la formación y por mis manos han pasado muchas personas. Esto me ha llevado a detectar dos tipos de personas. El primer tipo tienen claras estas dos verdades. Hay que aprender practicando y tiene acceso a información estructurada y concisa, evitando así la incertidumbre. Esto es muy importante. El segundo tipo son los que copian y pegan el código, muchas veces sin saber qué es lo que están haciendo, o simplemente leen y leen contenido sin ponerlo en práctica. Y ahora me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? Estoy totalmente de acuerdo. Yo también quiero ser el primer tipo de persona, donde ya tengo claras esas dos verdades y estoy aprendiendo practicando y tengo un acceso a información estructurada y concisa y así puedo evitar en parte la incertidumbre. Y es que los pilares de toda formación es tener una buena base, no queda otra. Da lo mismo si vas a correr una maratón o ser un astronauta, como no tengas una base, una buena base, ya te digo que te vas a caer con todo el equipo. Lo mismo ocurre con Arduino. Necesitamos tener una base o una buena base de conceptos básicos en electrónica, pero sobre todo en programación. Me llegan muchísimos casos donde no hay una buena base en programación y es muy difícil realizar proyectos en estos casos. Por eso en este podcast hablaré de conceptos que quizás no entiendas. El objetivo es mostrarte cómo se haría un sistema de riego automático. Al final no deja de ser una hora de duración este podcast, o hora y media, que dura el curso, por ejemplo, pero esto no te va a permitir adquirir todos esos fundamentos en programación electrónica. Sin embargo, te puede dar una idea de lo que necesitas y de cómo ejecutar un proyecto con Arduino. Lo voy a dividir en 4 fases. Lo primero, como siempre, el esquema general, el prototipo mínimo, utilizando ese diseño incremental, en definitiva, el proceso del prototipado. Luego vamos a ver cómo conectar los componentes con Arduino, siempre desde la perspectiva del podcast, que es bastante más complicado. Luego también la programación de la lógica, igual desde la misma perspectiva del podcast, complicado. Y luego veremos cómo debemos de conectar con la red eléctrica nuestro sistema, ya que vamos a utilizar un relé, pero de forma segura. Así que me dejo de rollos, vamos a empezar por el principio, viendo el esquema general y el prototipo mínimo. ¿Qué os voy a contar más ya de lo que es el prototipo, cómo podemos prototipar con Arduino? Ya le he dedicado un podcast entero y os suelo hablar muy a menudo. El crear un prototipo con Arduino se divide en 3 fases. La primera fase va a ser crear el esquema general. En este caso voy a hablar precisamente de cómo podemos hacer este prototipado con Arduino con nuestro sistema de riego automático. Bueno, pues esta primera fase es el esquema general. Lo único que vamos a necesitar es el lápiz y papel y a mí me gusta llamarlo la fase Homer. Es decir, tenemos que utilizar toda nuestra imaginación y toda nuestra creatividad para plasmar un esquema general. Pero, ¿por qué debemos de plasmar este esquema general? Bueno, pues a mí me gusta utilizar un símil y es cuando tú te acercas algo a los ojos, muy de cerca, pues puedes ver de alguna manera pues partes, detalles de algo de lo que te has acercado. Pero si quieres ver un cuadro, por ejemplo, si te acercas a un cuadro, pues vas a ver un detalle en concreto. Pero si quieres ver el cuadro en general y tener una perspectiva general de todo el cuadro, de lo que significa o simboliza, pues lo que tienes que hacer es alejarlo. Y dependiendo de lo grande que sea ese cuadro, pues deberás de alejarlo más o menos. Pues esto es lo que hacemos con el esquema general. Tenemos que tener una perspectiva general de lo que queremos fabricar o lo que queremos construir. El sistema de riego automático con Arduino va a ser igual. Mi esquema general no tiene por qué ser igual al tuyo. Aquí vamos a utilizar, vuelvo a repetir, toda la imaginación y toda nuestra creatividad.
Por ejemplo, el mío pues tendría un Arduino Maker 1000 o SP8266 porque quiero que tenga conectividad, quiero que envíe a una plataforma en la nube donde pueda tener acceso desde el móvil y me permita regar o parar el riego con un móvil, por ejemplo. También tendría que tener un RTC, es decir, un reloj en tiempo real, un pulsador para apagarlo o encenderlo de forma manual, un relé, por supuesto, para activar o desactivar la bomba de agua, también la bomba de agua, si no, no funcionaría, un sensor de humedad, por ejemplo, un sensor de luminosidad, un sensor de temperatura, un sensor de humedad del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te digo que cada uno de nosotros tendremos una perspectiva de lo que sería nuestro esquema general. Todo esto lo plasmamos con lápiz y papel, haciendo dibujos y ya lo tendríamos. Ya aquí no hemos hecho nada, no hemos programado ni hemos conectado ningún componente. Ahora pasaríamos a la fase 2 de este prototipado con Arduino, donde vamos a construir un prototipo mínimo. Esto lo que nos va a permitir es eliminar todo aquello que se separe de la idea principal. Pero claro, para separar o para eliminar todo aquello que se separe de la idea principal, tenemos que saber cuál es la idea principal. En nuestro caso lo que queremos hacer es regar una planta de forma automática. ¿Y qué significa automático? En este sentido, en este caso, bueno, que no tenga que ir yo con la manguera o con la regadera o con una botella de agua y regarlo. Es decir, que yo no tenga que regar. Lo que quiero es que automáticamente, cada X días, a una determinada hora, pues el sistema sea capaz de regar una planta o varias plantas. Da lo mismo. Si tenemos que hacer prototipos mínimos, vamos a centrarnos en una única planta. Pero ¿por qué tenemos que conseguir este prototipo mínimo? Bueno, el objetivo principal es que veamos algo tangible, algo que funcione lo más rápido posible para así no frustrarnos. Las premisas que tenemos que seguir es que debemos de ser rápidos, es decir, debemos de eliminar todo lo innecesario que nos separe de esta idea principal. Y también tenemos que ser económicos. Tenemos que coger todo lo que tengamos por casa y no comprar nada más que lo que sea necesario. Reutilizar el máximo posible. En este caso, cuando nosotros nos basamos o vamos a crear ese prototipo mínimo, tenemos que basarnos en el listado de componentes que hemos sacado del esquema general. Y de ahí vamos a eliminar todo lo que no haga falta. Por ejemplo, en este caso no haría falta una placa con conexión a Wi-Fi. Esto nos complicaría bastante el prototipo y por lo tanto no avanzaríamos y no conseguiríamos crearlo de forma rápida. Entonces tenemos que eliminar. No queremos conexión a Wi-Fi. Vamos a utilizar, por ejemplo, un Arduino Uno, que es muy sencillo de utilizar, es la placa más famosa y desde la cual vamos a conseguir mayor información. Tampoco nos hacen falta los sensores de humedad, los sensores de luminosidad, de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos aleja de nuestra idea principal de nuestro sistema de riego automático. Lo que queremos es que riegue de forma automática, a una hora y cada X días que le digamos. Tampoco, por supuesto, si no tenemos conexión a Wi-Fi, pues tampoco hace falta tener una plataforma en la nube y, por supuesto, una aplicación móvil o una aplicación web tampoco. ¿Qué es lo que nos haría falta? Bueno, pues sustituir ese Maker 1000 SP8266 por un Arduino Uno, mucho más sencillo de utilizar, el RTC, porque necesitamos controlar el tiempo para saber cuándo tiene que regar, el pulsador para hacer un riego manual o para desactivar el riego de forma manual pulsando nosotros, el relé para encender y apagar la bomba, si no, no vamos a poder conectarnos a nuestra red eléctrica y por supuesto también una bomba de agua. Aquí la bomba de agua da lo mismo en la que utilizamos. Yo, por ejemplo, en el tutorial, en el curso, lo que hago es utilizar una bomba de acuario y con eso me va a permitir regar una planta. Bueno, tengo ideas y de hecho lo estoy ya montando para poder regar todas las plantas, pero no es el objetivo, o sea, no queremos desviarnos de nuestro objetivo principal y es regar, aunque sea una planta, pero ya tenemos algo funcionando y eso nos va a animar a continuar. Pero bueno, también, ¿qué más vamos a necesitar? Ya que con esto, pues sí, podríamos hacerlo, pero nos faltarían componentes. Aquí es donde entra la experiencia. Si no la tienes, empezarás con estos componentes y luego volverás a esta lista para añadir más componentes. Por ejemplo, si no sabes qué es una protoboard, difícilmente la vas a poder añadir a esta lista. Entonces, aquí como vuelvo a repetir que la experiencia es un grado a nuestro favor. Vamos a necesitar una protoboard para prototipar, para conectar todos los componentes,
a través de los cables de conexión que también vamos a utilizar. Vamos a necesitar un cable de red eléctrica que puede ser un alargador o extensor que tengamos por casa. Eso sí, lo vamos a tener que cortar, así que mucho ojo. O si compras uno en los chinos que te cuestan 1 o 2 euros, vale, pero bueno, intentar que sea de buena calidad. También un enchufe macho y hembra, con el alargador o el extensor lo tenemos ya cubierto esto, y una resistencia de 10 kiloohmios. Claro, ahora mucha gente dirá, bueno, ¿y para qué es esa resistencia? Aquí es donde la experiencia pues es un grado a nuestro favor. Luego veremos para qué se utiliza esta resistencia. Y con esto ya tendríamos nuestra lista o nuestro material, nuestro listado de material que vamos a necesitar para crear ese prototipo mínimo, muy rápido y muy económico. Tenemos que tirar de cosas que tengamos en casa. Si en casa tienes una bomba de acuario porque tienes un acuario guardado en el trastero, pues la sacas y lo utilizas. Como si quieres utilizar una luz, si al final el efecto es el mismo. El tema es que yo quiero ver cómo a una determinada hora, cuando han pasado X días, algo se enciende. Una bomba, una luz o lo que sea. Quiero sentir que he hecho algo que realmente funciona. Ese es el objetivo de este prototipo mínimo. Pero claro, para llevar esto a cabo debemos de hacerlo de una forma muy ordenada. Y aquí es donde entra la fase 3, el diseño incremental. No podemos empezar a programar directamente sin haber hecho unos pasos previos, ¿vale? Bueno, unos pasos previos, el diseño incremental sobre todo se aplica al software, por lo tanto vamos a suponer que ya lo tenemos todo conectado, aunque será en el siguiente apartado donde conectemos los componentes. Sobre todo cuando estamos aprendiendo a programar con Arduino es interesante seguir a rajatabla este diseño incremental. Al final tenemos que ver el diseño incremental como un pintor, como trabajan los pintores. Ellos no empiezan dibujando los detalles de un cuadro. Primero hacen un bosquejo y luego poco a poco van dando forma hasta llegar al más mínimo detalle. Nosotros haremos lo mismo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí es donde tenemos que dividir en tres partes que se pueden aplicar al diseño incremental. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos y vamos a aplicar o vamos a ver cómo va a funcionar nuestro sistema es escribir un algoritmo. Bueno, un algoritmo no es más que una secuencia de pasos bien ordenada y estructurada que tiene un objetivo. Es decir, vamos a hacer esto, que nos va a dar un resultado, ¿no? Vamos a tener un objetivo, un resultado. Aunque os parezca mentira, utilizamos algoritmos todos los días, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando cocinamos, aplicamos una receta y eso tiene una secuencia de pasos estructurados y ordenados que tiene un resultado. Por ejemplo, hacer una pizza. Así que estamos más familiarizados con los algoritmos de lo que nos creemos. Todo esto lo tenemos que escribir con nuestras propias palabras. Podemos decir, por ejemplo, bueno, vamos a pulsar el pulsador y cuando lo pulse, si está encendido, pues que se apague y cuando se apague, que esté encendido. Luego también queremos que a través de, cuando llegue una determinada hora, empiece a regar, se han pasado X días. Y así lo plasmaríamos ese algoritmo, algo muy sencillo con nuestras propias palabras. El segundo paso sería escribir ese algoritmo en pseudocódigo. El pseudocódigo no es más que pues un lenguaje que está entre medias de la programación y el lenguaje que utilizamos nosotros mismos, o sea, nuestra lengua. Y nos va a ayudar a transformar. Al final, vuelvo a repetir, es como un pintor. Estamos dando forma a ese bosquejo hasta más mínimo detalle. Aquí todavía utilizamos nuestras propias palabras, aunque podemos ir ya, si tenemos esa experiencia, esos conocimientos, pues metiendo sentencias que vamos a utilizar a nivel de código. Y por último, la tercera parte sería que escribamos el código. Por supuesto, es mucho más sencillo si pasamos de pseudocódigo a código que no de algoritmo a código o de nada directamente a código. Tenemos que tener ese esquema a nivel de código de lo que tenemos que hacer para poder programar. En este caso, lo único que tenemos que hacer es escribir en el idioma que entienda Arduino, es decir, la versión simplificada de C, C++. Por eso es muy importante aquí tener una buena base, unos buenos conocimientos en programación, porque lo haremos mucho más rápido y mucho más sencillo. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar de una forma ordenada y que nos lleve a conseguir un prototipo mínimo muy rápido y económico. Ahora lo que vamos a pasar a ver son cómo conectar los componentes entre ellos.
Bueno, en esta lección que va a coincidir, si no recuerdo mal, es 1, 2, 3, la 3, la lección 3 del curso donde te puedes inscribir, pues lo que se hace es conectar todos los componentes con Arduino, entre ellos, a través de la protoboard con cables. Y bueno, algo sí que es importante es que aquí no entra en juego cómo conectamos con la red eléctrica. Eso lo veremos más adelante. Os recuerdo los componentes que vamos a utilizar. Un Arduino Uno, una protoboard, cables de conexión, relé, cable de red eléctrica, enchufe macho y hembra, bomba de agua, un RTC, un pulsador y una resistencia de 10 kiloohmios. La verdad es que es muy complicado en audio que os cuente todo esto, así que me voy a centrar en lo más importante. Lo primero, se van a utilizar 2 pines digitales, que van a ser el 8 para el pulsador y el 9 para el relé. Luego, el relé, ¿cómo lo conectamos? Pues la parte que va conectada a Arduino es muy sencilla. Bueno, tenemos 2 partes, vamos a partir de ahí. Tenemos la parte que va conectada a la red eléctrica, de la cual no nos encargamos aquí, solo vamos a conectar con Arduino, y luego tenemos la parte que se conecta al Arduino, digamos que es la parte digital. En esta parte que conectamos a Arduino vamos a tener 3 pines, uno para 5 voltios, otro para GND y otro de señal. Cuando tengamos un estado alto en el pin donde tengamos conectado el relé, es decir, un estado high, lo que vamos a tener son 5 voltios, se enciende la bomba. Cuando tengamos un estado bajo en el pin, es decir, low o 0 voltios, se apaga la bomba. Así de simple. Muy sencillo conectarlo con 3 cables, alimentación, 5 voltios GND y luego el pin de señal para activar o desactivar. Bueno, un relé no es más que un interruptor. Lo que vamos a hacer es encender o apagar. Luego tenemos el pulsador para encender y apagar la bomba de forma manual. Este pulsador necesita ir con una configuración que se llama o resistencia pull down o resistencia pull up. La que voy a utilizar yo o la que utilizo es la de pull down, que evitará que el pin se quede al aire. Este tipo de resistencias hay que dejar claro que no son resistencias especiales, son resistencias normales. Lo único que se diferencia es la función que desempeña. Su valor depende de la longitud del cable, pero para nuestros proyectos, los típicos, con una de 10 kiloohmios, es más que suficiente. Esto evita que se produzcan indeterminaciones debidas al ruido. A ver, un pin al aire con un cable conectado es una antena de radio, por lo tanto lo capta todo y eso va a captar ruido y nos va a hacer que se produzcan indeterminaciones y falsos positivos, es decir, cuando creíamos que no tenía que estar encendido, pues se va a encender y así arriba y abajo. Por lo tanto, es muy importante utilizar este tipo de resistencias o de configuraciones. Luego tenemos el reloj en tiempo real o RTC, que viene del inglés Real Time Clock. Este tipo de componentes utiliza 4 pines. Yo voy a utilizar el DS3231, aunque hay un montón, pero más o menos todos funcionan de la misma manera. Este en concreto tiene 4 pines, 2 para alimentación, como todos los componentes, 5 voltios y GND, y otros 2 para conectarlo por I2C. ¿Qué es I2C? Bueno, muy breve. I2C es un protocolo que utiliza un bus de comunicación donde se pueden conectar varias decenas de componentes. Es decir, tenemos un bus común donde ahí se va a enviar información y dependiendo a quién se la envíe, pues lo van a captar unos u otros. Utiliza 2 pines para este propósito, que es el pin SDA, que significa Serial Data, por donde se envían los datos, y el SCL, que es el Serial Clock, para sincronizar el envío de datos. Para que os hagáis una idea, pues más o menos es como cuando tocamos en alguna tribu, donde sea, pues van a tocar el tambor de boom, pum, pum. Bueno, pues cada vez que toque boom, pum, pum, lo que hacen es sincronizar el envío de datos. Pues cada toque de tambor, pues envían una vez los datos. Muy resumido y muy simple, pero bueno, creo que ha quedado claro. Esto es todo lo que os puedo contar por este medio, por el podcast, de todos los componentes. Vuelvo a repetir que si vais a programarfacil.com y os inscribís, veréis cómo se hace con un vídeo paso a paso y bastante completo que os explico cómo tenéis que conectarlo todo. Si dejamos así el proyecto, la verdad es que no sirve de nada. Ya hemos conectado todos los componentes, pero no hace absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque hay que darle vida. ¿Y cómo le damos vida? Pues eso lo haremos a continuación con la programación. Vamos a ver cómo debemos de programar con nuestro sistema de riego automático para que haga lo que nosotros queremos. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea!
Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino Kit para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Si explicar un circuito eléctrico es complicado a través de un podcast, pues explicar la programación es todavía más complicado. Y no será porque no lo he intentado, ya lo he intentado en algún otro capítulo y la verdad es que no ha funcionado. Solo deciros que la lección de programación en el curso donde os podéis inscribir es la más larga de todo el curso, por supuesto, porque os explico paso a paso cómo tenéis que hacerlo. La programación en sí no es compleja, pero sí que se utilizan librerías, variables, objetos, sentencias condicionales, funciones nativas de Arduino y un montón de cosas más. Y sobre todo lo complejo es entender la lógica, por qué se hace eso y por qué se utilizan ciertos recursos de programación. Pero bueno, tenéis todo, ya os digo, en la lección correspondiente. Lo he estructurado el código en 3 partes. La primera parte es programar el sistema de riego manual, para hacer de forma manual. Lo que haremos es con el pulsador podremos encender y apagar el riego. Un truco. Cuando estamos utilizando un pulsador, si no utilizamos interrupciones, siempre que leas el pin digital, donde está conectado ese pulsador, pon un delay justo después entre 200 y 300 milisegundos. Esto evitará que detecte dobles pulsaciones. Para que os hagáis una idea, el bucle se repite 20.000 veces por segundo. Es imposible, materialmente, levantar el dedo antes de que pase otra vez por ahí la ejecución del código. Hay que decir que el tema del riego manual lo he puesto por seguridad, no por otra cosa, es decir, para que me permita en un momento dado apagar o encender o probar o regar de forma manual, pero no es el objetivo. Yo lo que quiero es que lo haga de forma automática a través pues del RTC. La segunda parte es poner en hora el RTC. Bueno, un RTC no es más que un componente que a través de la electrónica es capaz de mantener la fecha y la hora. Ya os he dicho que yo utilizo el DS3231, que es muy común, pero podéis utilizar cualquier otro. Este tipo de componentes suelen incorporar una pila de botón para que aunque se vaya la alimentación siga en hora y no la pierda. Te recuerdo, el RTC tiene 2 pines, uno de alimentación de 5 voltios y oxígeno. Si le quitamos esa alimentación, se queda sin alimentación. Por eso incorpora esta pila, para que no pierda en ningún momento qué hora es y en qué fecha está. También te he dicho que utiliza el protocolo I2C, como la gran mayoría de RTCs. Y algo muy importante es que yo utilizo una librería de Adafruit que se llama RTC Lib, que nos va a servir para poner en hora el reloj y también nos va a servir para obtener la fecha y la hora exacta en la que vivimos, pero siempre tenemos que ponerlo en hora. Y luego llegaría la tercera parte, que es la lógica para que riegue de forma automática. Es la más compleja, quizás, pero bueno, la idea es la siguiente. Al final lo que vamos a configurar dentro de nuestro código es cada cuántos días queremos que riegue, pues cada día, cada 2 días, cada 3 días o cada X días. Y la idea es tener un tanque de agua cerca de la planta que queremos regar, que la bomba sea capaz de sacar el agua y riegue la planta. También le diremos a qué hora queremos que riegue. Oye, queremos que riegue cada 2 días a las 10 de la noche, porque ya no hay sol y es mucho mejor a la hora de regar una planta. Siempre que hayan pasado los días y que sea la hora indicada, se activará el relé y por lo tanto la bomba empezará a funcionar. Esta programación, ya os he dicho que es la más compleja por la lógica y no por la programación en sí. Adquirir estos conocimientos solo se hace a través de la práctica. Cuando estamos trabajando muy a menudo con código, pues adquirimos esta experiencia para fácilmente implementar esta lógica, porque ya os digo que a nivel de programación no es compleja.
La verdad es que no hay libros, no vas a encontrar ningún libro que te enseñe la lógica de programación o cómo tienes que hacer una determinada cosa. Sobre todo porque esto es una solución, en el caso que veáis el vídeo, esto es una solución que he hecho yo, pero estoy seguro que a otra persona se le puede ocurrir otra totalmente diferente, pero igual de válida, que consiga el objetivo, es decir, que riegue cada X días y a una determinada hora. Es, vamos, casi seguro al 100% que si lo hace otra persona, obtendrá el mismo resultado, pero de una manera diferente. Y con esto lo que ya tendríamos es nuestro sistema que ha cogido o ha cobrado vida. De repente ha dejado de ser un aparato ahí que no hace nada a que ya se enciende y se apaga en una determinada hora, lo podemos hacer de forma manual. Y lo más importante, hemos conseguido ya darle una utilidad real. Estamos viendo algo funcionando en muy poco tiempo. En las lecciones del curso verás cómo a partir de este punto nuestro sistema ya funciona de forma automática. Todavía no tenemos conectada la bomba ni a la red eléctrica el relé. Por eso falta algo, conectar ese relé a la red eléctrica. Y es lo que veremos ahora en el siguiente apartado. Bueno, esta parte es la más peligrosa ya que tenemos que trabajar con la red eléctrica de nuestra casa. Debemos extremar la precaución y si no estamos seguros de algo, no lo hacemos. En esta parte doy las pautas para hacer una conexión segura con el relé. Aquí entran en juego el cable de la red eléctrica, los enchufes macho y hembra de los que ya te he hablado en todo el proceso de prototipado y se puede utilizar, por ejemplo, un alargador o extensor, que es lo que he hecho yo. Y lo primero que tenemos que hacer con ese alargador o extensor o con el cable es pelar el cable. Esto nos va a descubrir 3 cables de diferentes colores. Vamos a ver qué significan cada uno de estos colores. Eso sí, tener en cuenta una cosa. Los colores dependen del país o región. Estos son válidos solo para Europa, este código de colores. Así que si vives fuera de Europa, pues te recomiendo que busques por internet cuál es el código de colores de tu país. El primero, el verde y amarillo, es la toma de tierra. Este cable no lleva corriente, solo es un elemento de protección por si se deriva corriente de un aparato por algún mal contacto. Este cable, si todo está correcto, no tiene ningún peligro. Luego nos encontramos el cable azul, el neutro. Sería nuestro polo negativo o la conexión a tierra. Este cable sirve para cerrar el circuito eléctrico y que así la corriente derive a tierra. Normalmente este cable no tiene ningún voltaje, aunque en ciertas ocasiones puede circular alguna corriente, pero vamos, esto no es lo habitual. Y luego te estaría el tercer cable, que es el marrón, y se llama la fase. Es el cable peligroso y por donde entra la corriente. Es el cable marrón, recuerda, Aquí es donde tendremos 220 voltios con respecto a tierra o con respecto al neutro. Mucho ojo con este cable, pero es el más importante y es el que vamos a utilizar. Por lo tanto, tenemos 3 cables. El verde y el amarillo es la tierra y es un sistema de protección. El azul es el neutro y es el por donde se cierra el circuito. Y el marrón es la fase y es por donde entra la corriente. Tenerlo en cuenta. Y si vives fuera de Europa, te recomiendo que mires el código de colores de tu país. Ahora ya tenemos localizados los 3 cables. En algunos casos te encontrarás que solo hay 2 cables, el fase y el neutro. No es recomendable, pero puede valer. Yo te recomiendo que utilices 3 cables, sobre todo el de tierra, el verde y amarillo, por seguridad. Lo primero que vamos a hacer es detectar la fase en el enchufe de nuestra casa. Cuando nosotros conectamos un aparato eléctrico a un enchufe, no tenemos en cuenta si conectamos la fase con la fase y el neutro con el neutro de nuestro aparato eléctrico. A esto se le llama polaridad. Esto es debido a que en la corriente alterna, la que tiene nuestra red eléctrica, no existe la polaridad. No es como los circuitos electrónicos que estamos acostumbrados de corriente continua, donde el positivo va con el positivo y el negativo con el negativo. En muchos casos, si no hacemos esto, por ejemplo con un LED, los componentes no funcionan. Esto en alterna no ocurre. No sucede, porque la corriente alterna o la alterna no tiene polaridad. Sin embargo, cuando queremos conectar un relé es muy importante detectar cuál es la fase y cuál es el neutro, simplemente por temas de seguridad. ¿Esto cómo lo hacemos? Con el multímetro. ¿Y para qué lo hacemos? Para que en todo momento nuestro dispositivo, en este caso la bomba de agua, que la vamos a meter además en agua, pues que no esté energizada. Cortamos justo antes de que le llegue la energía. Así podemos manipular con toda seguridad la bomba, que sabemos que no le llega nada de corriente porque hemos cortado, digamos, antes de que le llegara. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo detectamos cuál es la fase y el neutro? Bueno, pues con el multímetro.
La fase que sale del enchufe, además la conectaremos a una de las conexiones del relé. De la otra de las conexiones sacaremos un cable que irá a la bomba de agua. De hecho, el relé tiene en la parte que va a la red eléctrica 3 conexiones. La del medio normalmente suele ir directamente pues al aparato que queremos conectar, en este caso la bomba de agua, y las otras 2, una de ellas pues irá conectada a la fase que sale del enchufe. Pero claro, esas 2 tenemos de saber por qué existen esas 2, y es que un relé puede funcionar en 2 modos. Antes de nada, vamos a utilizar un módulo de relé que tiene toda la electrónica. Son los típicos que vienen en cualquier kit de Arduino. Un relé puede funcionar de 2 modos, normalmente abierto o normalmente cerrado. El normalmente abierto, cuando en estado de reposo el circuito del relé está abierto y no pasa la corriente para encender la bomba. Es decir, cuando nosotros ponemos 0 voltios a la entrada de la señal, del pin de señal del relé, lo que hace es que no deja pasar la corriente en el relé de la red eléctrica de nuestra casa. Cuando ponemos 5 voltios a un estado alto en ese pin, lo que va a hacer es cerrar el circuito y deja pasar la corriente. Es decir, esto que quiere decir que por defecto, el estado normal es abierto, es decir, el interruptor apagado, el relé apagado. El otro caso o el otro modo es normalmente cerrado y es el contrario. Cuando nosotros lo tenemos en reposo, lo que hace es el circuito está cerrado. Deja pasar la corriente, por lo tanto el aparato eléctrico, en este caso la bomba, estará encendida. Y tenemos 0 voltios a la entrada del pin de señal. Cuando ponemos 5 voltios, es decir, un estado alto, lo que hace es abrir el circuito y por lo tanto ya no deja pasar la corriente y se apaga la bomba. Son 2 modos diferentes de trabajar y yo en este caso he utilizado en el tutorial el normalmente abierto. Vale, cuando veas el vídeo verás más cosas que explico paso a paso para hacer todo esto de forma muy segura. Es muy importante que aquí extrememos las medidas de seguridad. Y con esto ya tendríamos un Arduino controlando una bomba de agua conectada a la red eléctrica. Ya tenemos nuestro sistema de riego automático finalizado. Es muy importante. Solo nos quedaría probarlo. Y esto es lo que hago precisamente en la última lección, donde además te muestro algunas mejoras que he introducido. En mi caso, yo estoy utilizando este sistema para una planta que tengo, que es un naranjo, que tiene 5 años, lleva 5 años conmigo, que salió precisamente por casualidad de una pipa o una semilla que encontré en una naranja. La planté, ha crecido y ya tiene 5 años y le tengo bastante aprecio. Bueno, yo soy un amante de las plantas, tengo muchas plantas en mi casa y estoy intentando adaptar este proyecto para que pueda regar todas las plantas. Y con esto yo creo que damos ya por finalizado el tutorial. Yo espero que te haya servido y te recuerdo que lo puedes ver. Vamos ahora ya con la despedida, que también quiero contarte otras cositas. Bueno, pues yo creo que el objetivo de este podcast está conseguido. He tardado más de 1 mes y medio en grabar y preparar este curso, este tutorial que tienes accesible desde programarfacil.com, donde quiero demostrar a todo el mundo lo que podemos llegar a hacer con Arduino. Estoy seguro que hay soluciones mucho más sencillas, pero también, sencillas y además comerciales. Pero también estoy seguro que en ninguna de esas soluciones comerciales aprenderás tanto como en este curso. Mira, Arduino es mi pasión y además es una forma increíble de poner la tecnología al alcance de todo el mundo. Eso mismo es lo que quiero hacer con este tutorial o curso, con este podcast y con el proyecto en general. Quiero poner Arduino al alcance de todo el mundo. Sé que es un camino difícil, largo y complicado, pero te garantizo que es muy diferente si tienes en mente 2 cosas. La primera, debes obtener resultados lo antes posible para tener ese punto de motivación. La segunda, necesitas una formación estructurada y ordenada que te lleve de un punto A al punto B y que elimine todo el ruido y toda la paja que te puedas encontrar. Si eso te lo puedo dar yo, será un honor para mí poder guiarte en este maravilloso mundo del movimiento maker. Y con esto ya me despido, pero antes quiero daros las gracias a todos los que dejáis vuestros comentarios, valoraciones en iVoox, en la aplicación de podcast de Apple. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que si no, esto sería imposible. Y espero que pases un buen día. Recuerda, nos escuchamos la próxima semana, que será el último capítulo. Y sed felices.